Buenas. Hoy vamos a establecer lo que son los principios de la criminalística. Como la criminalística es una disciplina que sus innumerables conocimientos, técnicas, métodos de estudio de, de todo aquel material incendiario encontrado en diferentes lugares de investigación, estos principios dan base sólida para el esclarecimiento de los hechos típicos eh, tipificados pues dentro de la legislación venezolana. Dentro de estos principios tenemos el principio de uso, pues que este principio implica que el criminal necesita algún material específico para cometer sus fechorías, como palanca, navaja, pistola para robar o asaltar, o diferentes elementos que contribuyan para que este delincuente cometa un delito. Posteriormente esto se convierte en indicio. Ese es dentro del principio de uso, porque se refiere a todos aquellos agentes empleados para la comisión de un hecho criminal. Dentro del segundo principio encontramos el principio de producción. Pues es común en que los delincuentes dejen olvidados los objetos que escogen para su comisión de delito. Pues entonces este principio de producción viene dado es que en que todo hecho criminal, en, al emplearse cualquiera de los agentes mencionados en el principio de uso, siempre, en todas las circunstancias, se produce un indicio, que esto va a representar aspectos que al final, pues los reconstructores e indicadores de todos esos eh, objetos van a ser utilizados para luego pasar a pruebas una vez determinada su calidad de prueba. Este, como podemos observar, si encontramos una cuerda o un objeto con lo que fue ejecutada la víctima, pues podemos encontrar los indicios que dan las marcas respectivas que quedaron en el cuello de esa zona, de la zona del individuo, y podemos decir que específicamente esa cuerda fue utilizada para cometer el delito que se cometió. El principio de intercambio pues, es uno de los principios más importantes, puesto que en todo crimen, de manera inevitable, el criminal llevará una parte de esa escena adherida a él y dejará rastros pues, cuando entra en la zona donde entra, y se puede determinar si en un hurto cuántas personas entraron de acuerdo al rastro que puedan haber dejado. En el principio de intercambio, pues producido una vez el hecho criminal, se produce un intercambio de transferencia de indicios entre la víctima, victimario y la escena. O sea, es la denominada trilogía de Egmont Lockhart. Pues como ejemplo podemos decir que un victimario después de ejecutar el hecho salió al ambiente dejando sus rastros en la puerta o algunas manchas de sangre en el piso, dejando sus huellas dactilares que vienen representar ese principio de intercambio. Dentro del el cuarto principio tenemos el de correspondencia de características. Este principio fundamentalmente en la criminalística corresponde a esas características que implica que podemos obtener material de la escena de crimen que deben corresponderse con el sospechoso, pues que existiendo de esta manera una prueba positiva que va a incriminar o bien liberativamente al presunto culpable. Puede ser una mancha de sangre que puede pertenecer al criminal que en su intento cuando la víctima se intentó defender, pues quedó como muestra en alguna fibra o ropa rasgada o en las uñas pues de la víctima. Entonces es importante este principio ya que se puede comparar con características de las muestras tomadas en la escena del crimen. Entre el quinto principio podemos mencionar que es la reconstrucción de los hechos y fenómenos. Pues este principio de reconstrucción de los hechos y fenómenos se basa en el supuesto de conocimiento. Como se producen los diversos fenómenos en la población en general, podemos hacer inferencias propias por un caso particular y explicar cómo sucedieron los hechos. Lo puedo ilustrar con una cortada en un antebrazo, en un muslo, en cualquier parte del cuerpo, pues el médico forense puede determinar, conociendo él técnicamente cómo se producen las heridas por armas blancas, con qué instrumento o cortante, pues, penetrante, corto contundente, pues supone cómo, cómo el agresor atacó a esta persona, si fue con un machete, si fue con una baja, con cualquier objeto, con pico de botella.
El principio de reconstrucción pues se basa en los estudios de los indicios y evidencias que aportan los investigadores y que corroboran pues los acontecimientos posibles para realizar la construcción del hecho. Como sexto principio tenemos el principio de probabilidad. Pues. El principio de probabilidad se relaciona con mucho con el hecho de reconstrucción, con la reconstrucción de los hechos. Pues. Al igual que podemos observar que de un fenómeno al llegar a la particularidad de un caso en concreto, no se dice si es altamente probable, medianamente probable o improbable la versión de los hechos. Puedo ejemplificar este caso que se refiere a cuando una persona es agredida con un cuchillo, con un pico de botella, pues el primer caso que se observa es la herida, si es punzante, si es cortante, las dimensiones, las descripciones de los hechos, mientras en el segundo caso se observa un raspón y no una herida, pues es la versión contra lo que se pudo o haber causado la víctima la herida. Ya se puede determinar si es un raspón, pues se supone que no fue con un objeto, a menos que haya sido golpeado y que es una magulladura. Pero eso lo va a determinar el perito que va a evaluar la incidencia del caso. Este principio de probabilidad, pues, tiene que ver, como lo dije, con la reconstrucción de los hechos específicamente. Existe el séptimo principio, que es el de certeza. El principio de certeza se basa en la probabilidad de confirmar por instrumento de laboratorio la presencia de un elemento determinado en la escena de crimen, de manera que pueda comprobar científicamente lo que nuestros sentidos proponían previamente, dándole mucho más peso a nuestras afirmaciones. Dependiendo del tipo de indicio, existen pruebas específicas para demostrar presencia en algunas ocasiones existentes criminales o pruebas que permitan orientar que efectivamente se trata de un compuesto o que esos compuestos son pruebas ciertas o que le den certeza dentro de los laboratorios que son confiables para determinar dicha prueba. Este es el caso de que si en una escena quedaron rastros de sangre, pues mediante el laboratorio se puede comprobar si la sangre es de la víctima o es del victimario, pues mediante las pruebas de ADN que se pudieran hacer o la prueba correspondiente,